Ok. ¿Se ve, no, muchachos? Sí, Doc. Perfecto. Ok. Bueno, muchachos. Vamos a iniciar con prácticamente la última clase que tenemos de embriología. Y es el desarrollo embrionario del sistema nervioso central. Ok. El sistema nervioso central aparece... Admitimos ya. Charles. Ok, el sistema nervioso central aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado en forma de zapatilla que recibe el nombre de placa neural. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, ¿no? Que parece más o menos una plantilla, ni siquiera zapatilla. Parece una plantilla alrededor de la tercera semana, con lo que se forma la placa neural. Esta se sitúa en la región media dorsal, delante del ganglio primitivo. Sus bordes laterales pronto se elevan para constituir los pliegues neurales. ¿De acuerdo? Aquí los bordes laterales empiezan a crecer y van a formar lo que van a ser los pliegues neurales. Y al final van a formar lo que es el tubo neural. ¿De acuerdo? Acá se van situando. La fusión comienza en la región cervical. ¿De acuerdo? Acá arriba. Y luego avanza en dirección cefálico-caudal. Una vez iniciada la fusión, los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos craneal y caudal, y que se comunican con la cavidad amniótica suprayacente. ¿De acuerdo? El cierre del neuroporo craneal se efectúa en dirección craneal desde el sitio del cierre inicial en la región cefálica, donde estamos acá, ¿no? En la región cefálica, acá, ¿ok? Ay, Rafael. Ok. Entonces, a nivel craneal, ya se efectúa en dirección craneal desde el sitio del cierre inicial en la región cervical y desde un sitio del prosencéfalo que aparece un poco más tarde. El segundo sitio avanza en dirección craneal, que quiere decir hacia abajo. Para cerrar la región más rostral del tubo neural, en dirección caudal para juntarse con el cierre que avanza desde el sitio cervical. ¿Ok? Quiere decir que el cierre definitivo del neuroporo craneal, que tenemos acá, aquí, se realiza en la fase de 18 a 20 somitas aproximadamente el día 25. ¿Ok? Y el cierre del neuroporo caudal se efectúa 3 días después, quiere decir el día 28. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos al primer mes, a los 30 días, nosotros ya prácticamente tenemos lo que es el neuroporo craneal y los pliegues que se llaman los pliegues neurales. ¿De acuerdo? Cuando la mamá ni siquiera está enterada. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen. ¿Qué día se cierra el neuroporo craneal y con cuántos somitas? ¿Y qué día se cierra el neuroporo caudal? ¿Ok? El extremo cefálico del tubo neural muestra 3 dilataciones llamadas vesículas cerebrales primarias. Una es el prosencéfalo o cerebro anterior, lo que tenemos acá, el prosencéfalo. Aquí, el prosencéfalo, ¿de acuerdo? Otro es el mesencéfalo o cerebro medio, que lo tenemos acá. Y otro, el rombencéfalo o cerebro posterior. Prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y rombencéfalo o cerebro posterior.
Al mismo tiempo, el romboencéfalo produce dos pliegues. El pliegue cervical en la unión del romboencéfalo, de acuerdo, que es el pliegue cefálico, acá, y entre el romboencéfalo y el mesencéfalo, lo que es el pliegue cervical. Acá, pliegue cefálico, pliegue cervical. Pregunta de examen. ¿Ok? Hacia la quinta semana, perdón, hacia la quinta semana del desarrollo, las vesículas cerebrales primarias ya se diferencian en 5 vesículas secundarias. El prosencéfalo da origen al telencéfalo y el diencéfalo. ¿Ok? Aquí está, el telencéfalo y el diencéfalo. Y obviamente el diencéfalo va a ser lo que va a ser la vesícula óptica, el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. ¿Ok? Y el metencéfalo va a ser lo que va a formar el cerebelo y el puente. Y el mielencéfalo, lo que es la médula oblongada. Ahora, hay un surco profundo que recibe el nombre de istmo del romboencéfalo, que es este, ¿ya? Que separa el mesencéfalo del metencéfalo. El mesencéfalo del metencéfalo. ¿Ok? Y el pliegue pontino marca el límite entre el metencéfalo y el mesencéfalo, que es este, el pliegue pontino, entre lo que es el metencéfalo y el mesencéfalo como tal, aquí arriba. Las vesículas secundarias aportan una parte diferente del cerebro a las principales estructuras derivadas de ellas, que estas a su vez incluyen lo que es el telencéfalo con los hemisferios cerebrales, en el diencéfalo la vesícula óptica, lo que les decía, ¿verdad? Lo que aquí tenemos la vesícula óptica, el tálamo, el hipotálamo, los colículos anteriores y posteriores. En el metaencéfalo, el cerebelo y el puente, en el mielencéfalo, la médula oblongada, que es la luz de la médula espinal. Acá, la médula, el mielencéfalo con lo que es la médula oblongada, que es la luz de la médula espinal. Llamado canal central. Se continúa con la de las vesículas cerebrales, la cavidad del romboencéfalo, que es la que pertenece al cuarto ventrículo, ¿de acuerdo? Y la del diencéfalo, que es la que pertenece al tercer ventrículo. Y la de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales. Aquí tenemos eso. Aquí está el cuarto ventrículo, que son la continuación de las vesículas cerebrales, y el diencéfalo, que es el tercer ventrículo, y los hemisferios cerebrales. Aquí tenemos el tercero, el cuarto. ¿Ok? A ver, lo admitiremos a Matías. Ok. En el metencéfalo, el cerebelo y el puente, y en claro, lo que les decía. ¿Perdón? Creo que alguien me preguntaba, ¿no? ¿No? ¿Nada? Ok. La luz del mesencéfalo conecta con el tercer y cuarto ventrículo, aquí, ¿no? Se estrecha mucho y entonces se conoce como el acueducto de Silvio. Todo esto. O el canal espinal. Ahí está, tenemos un corte en la que vamos a ver los agujeros interventriculares de Monro, los ventrículos laterales, lo que forman los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Y todo esto lo que va a ser el acueducto de Silvio. Por otro lado, los ventrículos laterales se comunican con el tercero a través de los agujeros interventriculares de Monro. Aquí está. El tercero con los agujeros interventriculares de Monro.
La pared del recién cerrado tubo neural consta de células neuroepiteliales que se extienden sobre el grosor de la pared para formar lo que es el epitelio pseudoestratificado. Acá tiene un epitelio pseudoestratificado, que parece, ¿no? Por estratos, por eso se denomina pseudoestratificado. Ustedes saben más por esto que yo en ese aspecto. De acuerdo, también es grueso y conecta los complejos de la unión de la luz. Además que aquí hay una rápida división de las mismas, ¿no? Para formar lo que es la capa neuroepitelial. Durante las fases del surco neural e inmediatamente después de cerrarse el tubo, las células se dividen con rapidez, aquí les decía, ¿no? Con una cantidad muy grande, lo que va a llegar a formar el neuroepitelio. Preguntas de examen, por favor, chicos, tomen en cuenta. ¿Quiénes forman la capa neuroepitelial? Estoy repitiendo ya 3 veces. Una vez cerrado el tubo neural, las células neuroepiteliales empiezan a crecer, a crear otro tipo de células que se caracterizan por un gran núcleo redondo con un nucleoplasma pálido. Aquí tienen. No son células redondeadas con un núcleo muy pálido y su núcleo de coloración muy oscura. Se trata de las células nerviosas primitivas o neuroblastos. Aquí tienen, neuroblastos. ¿De acuerdo? Y estas van a llegar a constituir lo que es la capa del manto, ¿no? Que es la zona que se encuentra alrededor de la capa neuroepitelial, que más tarde da origen a lo que es la sustancia gris de la médula espinal. Entonces, pregunta de examen, ¿quiénes forman o quiénes dan origen a la sustancia gris de la médula espinal? La capa más externa de la médula espinal, llamada capa germinal, o perdón, marginal, contiene fibras nerviosas que nacen en los neuroblastos en la capa del manto. Aquí está, aquí. Empiezan a formarse aquí, en la capa del manto. ¿Ok? Y esa es la capa marginal, o aquí, en este aspecto, en este gráfico. Aquí tienen la capa del manto y aquí está la capa marginal. Y aquí en otra vista. Este es el surco limitante, las placas basales, ¿de acuerdo? A consecuencia de la mielinización de las fibras nerviosas, esta capa asume un aspecto blanco y por eso también recibe el nombre de sustancia blanca, que la tenemos aquí. No es la sustancia blanca. Debido a lo que se van formando varios neuroblastos a la capa del manto, a ambos lados del tubo neural, muestran un engrosamiento ventral y dorsal. ¿Ok? Estos engrosamientos ventrales son las placas basales y forman las áreas motoras de la médula espinal. Los engrosamientos dorsales son las placas alares. Aquí está. Estas son las placas alares, ¿de acuerdo? En la parte posterior y forman las áreas sensitivas con un surco longitudinal conocido como surco limitante, que marca el límite entre ambas. Y este es ¿dónde está? Aquí está el surco limitante. No es este. Esta línea que está aquí. Esa línea es el surco limitante, que divide las placas alares y las placas basales. Las porciones dorsales y ventrales de la línea de media del tubo neural, conocida como placa del techo, acá tenemos, ¿dónde estamos? Aquí está, la placa del techo. Ok, y la placa del suelo, respectivamente, no contienen neuroblastos. Sirven esencialmente como rutas para las fibras nerviosas que cruzan de un lado a otro. Ok, simplemente son como puentes, digamos, ¿no? Que nos unen para el entrecruzamiento de las fibras nerviosas de un lado a otro. Además del asta motora ventral y del asta sensitiva dorsal,
Un grupo de neuronas se acumula entre las dos áreas para crear una pequeña asta intermedia, que contiene neuronas de la porción simpática del sistema nervioso autónomo y existe solamente en los niveles torácicos T1 a T12 y lumbar superior hasta la L2 o L3 de la médula espinal. Aquí está. Esta es la asta lateral, lo que les decía, ¿no? Las pequeñas astas laterales o astas intermedias, que empiezan en la T1 hasta T12 y finaliza entre L2 u L3 de la médula espinal. ¿Ok? Los neuroblastos o neuronas primitivas se producen solo al dividirse a las células neuroepiteliales. Al comienzo tienen una prolongación central que se extiende hasta la luz y aquí recibe el nombre de dendrita transitoria. Aquí está. Estas son las dendritas transitorias. ¿De acuerdo? A medida que va migrando hacia la capa del manto, la prolongación desaparece y los neuroblastos se hacen más redonditos. Aquí tiene. Aquí está. Se hacen más redonditos. No temporalmente y apolares. Y al proceder a la diferenciación de dos nuevas prolongaciones citoplasmáticas, aquí se vuelve bipolar. ¿No? Aquí tienen dos polos. Miren. Uno, dos polos. En un extremo de la célula, la prolongación pronto produce un axón primitivo. Aquí tenemos. Aquí está el axón primitivo. ¿De acuerdo? Y en el otro extremo muestra varias, ¿cómo podría decirles? Varias ramas o arborizaciones primitivas, citoplasmáticas. ¿De acuerdo? Que van a ser, no van a ser nada más que las dendritas primitivas. Aquí la célula pasa de llamarse neuroblasto multipolar y se convierte en célula nerviosa adulta o neurona. Aquí la tenemos. Entonces esos son los pasos que sigue el neuroepitelio hasta formar lo que son las neuronas. Con respecto a las células gliales, la mayoría de las células de sostén son primitivas, o sea, los glioblastos. Aquí tenemos. Estos son los glioblastos. ¿Ok? Se originan las células neuroepiteliales después de que termina la producción de los neuroblastos. Aquí. Neuroepiteliales, aquí están. Se forman los glioblastos después de que se forman los neuroblastos. Los glioblastos migran a la capa neuroepitelial hacia las capas marginal y del manto, y en esta última se diferencian en astrocitos protoplasmáticos. Aquí tenemos los astrocitos protoplasmáticos y en astrocitos fibrilares. Aquí, dos tipos, ¿no? Ambos están situados entre los vasos y las neuronas, donde cumplen funciones de sostén y funciones metabólicas. Las células, las células de la oligodendroglía es otro tipo de células de apoyo. Posiblemente son procedentes de los glioblastos o localizados principalmente en la capa marginal, que van a formar estos la mielina alrededor de los axones ascendentes y descendentes de la capa marginal. Durante la segunda mitad de desarrollo aparece un tercer tipo de células de sostén en el sistema nervioso central, que estas son conocidas como la microglía. Acá tenemos. Esta célula es muy fagocítica, ¿ya? Y deriva del mesénquima vascular, cuando los vasos sanguíneos penetran en el sistema nervioso, o cuando las zonas neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos y se diferencian en células ependimarias que recubren el canal central de la médula espinal. Ahora bien, durante la elevación de la placa neuronal, un grupo de células aparece sobre cada borde de los pliegues. Aquí está. Entonces, conocidas como células de la cresta neural, y estas son las que dan origen ectodérmico
y se extienden a todo lo largo del tubo neural. Estas después migran lateralmente y dan origen a los ganglios sensitivos, que son estos. Estos son los ganglios sensitivos, o ganglios de la raíz dorsal y otro tipo de células. Al proseguir el desarrollo en los neuroblastos de los ganglios sensitivos, originan dos prolongaciones, las que crecen en el centro y penetran en la porción dorsal del tubo neural, en la médula espinal y terminan en el astro dorsal, u otras que ascienden por la capa marginal hacia uno de los centros superiores del cerebro. Estas prolongaciones se conocen como raíz sensitiva dorsal, ahí tienen, ¿de acuerdo? La raíz sensitiva dorsal del nervio raquídeo, aquí está, ¿no? La raíz sensitiva del nervio dorsal, del nervio raquídeo. Y estas crecen a la periferia. Estas crecen a la periferia y se unen a las fibras de la raíz motora ventral, participando así en la formación del surco del tronco del nervio raquídeo. Aquí está. Todo esto es, ¿no? La raíz motora, la raíz sensitiva, y estas van a formar lo que es el tronco del nervio raquídeo. Además, crean ganglios sensitivos las células de la cresta neural y se diferencian en neuroblastos simpáticos o células de Schwann, células de pigmento, odontoblastos, meninges, etcétera, etcétera. Las fibras motoras aparecen durante la cuarta semana. ¿De acuerdo? Provienen de las células neurales de las placas basales o las astas ventrales de la médula espinal. Estas fibras se van a juntar y forman las llamadas raíces de los nervios ventrales. Las raíces de los nervios dorsales que contienen fibras sensitivas se originan de las neuronas situadas fuera de la médula espinal, en los ganglios, perdón, chicos, en los ganglios de la raíz dorsal o ganglios raquídeos derivados de las células de la cresta neural. Las prolongaciones de los ganglios forman haces que penetran en las astas dorsales de la médula espinal. Y las prolongaciones distales se unen a las raíces de los nervios ventrales para formar lo que es un nervio raquídeo. Así, la fibra dorsal tiene una inervación motora, de modo que los nervios raquídeos contienen tanto fibras sensitivas como motoras. ¿Ok? Ahí tienen. Ahí están los raíces de nervios dorsales, raíces de nervios ventrales, todo lo que es el nervio raquídeo, ¿de acuerdo? Son las ramas primarias. Aquí está la ventral y esta es la musculatura axial dorsal de los nervios vertebrales con la piel y la espalda. Como les decía, aparecen alrededor de la cuarta semana. Y como les decía, ¿no? Estas se dividen en ramas ventrales y motoras. Ahora, en relación o en referencia a los cambios posicionales de la médula espinal, en el tercer mes de desarrollo, la médula espinal se extiende a lo largo de todo el embrión y los nervios raquídeos cruzan los agujeros intervertebrales, en donde se originan. Sin embargo, como les puedo decir, con el paso a medida que va pasando el tiempo, la columna vertebral y la dura madre se alargan mucho más rápido de lo que hace el tubo neural. Entonces, el extremo terminal de la médula espinal poco a poco se va dirigiendo hacia la parte más alta. Aquí miren, en el adulto. Por ejemplo, en el tercer mes está aquí abajo. Podríamos decir que en el coxis, ¿no? Ahí está. A partir del quinto mes empieza a subir. Bueno, no empieza a subir. Ya no crece y crece de la columna y la dura madre. No, aquí está, miren, el recién nacido a nivel de L3 y en el adulto estamos hablando de S1. ¿De acuerdo?
En el momento del nacimiento, este se halla en la vértebra, ¿no? En la 3. Ahí está. Y en el adulto, a nivel de S1. Pregunta de examen. Allí las raíces apropiadas se unen para formar los nervios raquídeos. Por otro lado, la dura madre permanece unida a la columna vertebral a nivel del coxis, ¿ya? Y en el adulto la médula espinal termina a nivel de L2 o L3, mientras que el saco dural y el espacio subaracnoideo se extienden a nivel de S2. Aquí está. Miren, L1, L2, pero el saco dural se extiende hasta la S2. ¿Mm? Ahí tiene. Y es lo que nosotros llamamos la cola de caballo. Entonces, al final la médula espinal tiene una extensión, lo que les decía, ¿no? La cola de caballo. Denme un segundito. Ahora sí, ya pasó el avión. Entonces, tengan en cuenta, esto es lo de la cola de caballo. ¿De acuerdo? No se extiende la médula hasta aquí abajo, simplemente es la cola de caballo. Y el filum terminal es donde termina a nivel de S2. Pregunta de examen. ¿Quiénes constituyen o qué constituye la cola de caballo? ¿De acuerdo? Ahí está, chicos. Ya les di 6 preguntas para el examen de mañana. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada. Perfecto. Está bien, chicos. Shh. Ok. Muy bien, muchachos. Espero que hayan entendido un poquitín. Es medio complicado lo del sistema nervioso central. Pero bueno, no es difícil. Es complicado. Bueno, doctor, ¿mañana es el examen, doc, o cuándo? Mañana. Demos mañana el examen. Así están tranquilos para sus exámenes finales. Yo voy a subir las notas que nos faltan y la de mañana hasta el jueves a más tardar. Y ya van a tener todas sus notas. Tienen Bueno, buenas notas. Nadie se ha aplazado, creo. Bueno, doctor, muchas gracias. Ya, chicos. Ok. Y bueno, lamentablemente el viernes ha ido solamente una alumna al consultorio. Y hoy día no ha ido nadie. Eso ya depende de ustedes, chicos. El viernes, los que quieran, me avisan para podernos ver ahí en el consultorio, en la consulta en el hospital. bueno, doctor. ¿Ya? Los que Sí, quieran. Ok, chicos. Nos vemos mañana. Les voy a mandar el examen mañana, así, como la anterior semana. ¿De acuerdo? doctor, igual va a tomar en cuenta los puntos extras ganados en clase. Ya están tomados en cuenta. Ah, ya. Ajá, no se preocupen. Bueno, doctor, gracias. ¿Ya? Hasta luego. Ya, chicos, nos vemos mañana. Cuídense, Hasta estudien. luego, doctor. Buenas Luego, noches. Doctor. Luego, doc, buenas noches. Chau, chau. Hasta luego, doctor. Chao, chicos.